Hoy en A Bote Pronto explicamos todo lo que está pasando en la Federación Española de Fútbol y por qué necesita una reforma urgente. Y para entender la Federación Española de Fútbol, primero tenemos que comprender un poco sus bases, cómo funciona, porque da la sensación de que no hay tanto conocimiento al respecto de esto, especialmente dudas sobre si es un ente público o privado, sobre si depende de la FIFA o depende del gobierno español. Lo primero que tenemos que decir al respecto es que efectivamente la Federación Española de Fútbol depende de FIFA. FIFA, para explicarlo rápidamente, es un poco el organismo de gobierno del fútbol mundial, que tiene sede en Suiza, lo cual tiene incentivos fiscales y legales, la verdad que bastante interesantes, de ahí que esté afincado en ese país, que tiene como presidente a Gianni Infantino, que es el hombre que veis ahí en la parte izquierda de la imagen. A su vez, FIFA está conformada por 6 confederaciones de los diferentes continentes del mundo del fútbol. Concretamente, la europea, la conocéis todos, es UEFA, que también, casualidad de la vida, tiene sede en Suiza y que está presidida por el muchacho que veis ahí en el centro de la imagen, que no es otro que Alexander Ceferín, conocido sobre todo por todos los líos que ha habido con respecto a la Superliga. Y ya por último, dentro de todas las federaciones nacionales que conforman la UEFA, está la Federación Española, en este caso presidida por Pedro Rocha, y con sede evidentemente en España. Así que la respuesta primera es que efectivamente la Federación Española depende eminentemente de UEFA y a su vez de FIFA, que es el máximo organismo del fútbol mundial. La segunda de las preguntas es la siguiente: ¿es la federación un ente público, un ente privado? Pues la verdad es que está un poco a medio camino entre las dos cuestiones, porque por un lado decimos que es una entidad privada, pero que desempeña funciones públicas. Esto le hace estar un poco a caballo entre los dos. Ya decimos que depende enteramente de FIFA en lo que tiene que ver a la organización, pero también por esa labor de desempeñar funciones públicas, pues tiene cierta relación con el gobierno español, concretamente con el CSD, el Consejo Superior de Deportes, que regula, no engaña con el nombre, todo lo que tiene que ver con los deportes en España, cómo funcionan los estatutos de la federación, cómo funcionan los procesos electorales. Hay cierta compenetración en eso. No obstante, el nivel de intervención del gobierno español en la Federación Española es bastante limitado, porque a FIFA no le gusta un pelo que los gobiernos, ya sean de España o de cualquier otro país, se inmiscuyan en las cuestiones que tienen que ver con sus federaciones. De hecho, tiene una norma en sus estatutos, los estatutos de la FIFA, en la cual prohíbe esto, y de hecho ahí veis en la imagen que hay un botón rojo, un botón nuclear, un botón de alarma, el cual FIFA siempre amenaza con apretar, que es expulsar de todas sus competiciones, quedarían fuera todos los clubes españoles y su selección de la Champions, de la Europa League, del Mundial, de la Eurocopa, si considera FIFA que su gobierno, en este caso el gobierno español, se está metiendo demasiado en la vida de la federación. Así que, como vemos, esta división entre lo público y lo privado pone a la Federación Española en posiciones cuanto menos indefinidas e incómodas. Y esta indefinición lleva a situaciones definitivamente ridículas. De hecho, ha sucedido y puede suceder en la Federación Española que, por ejemplo, pongamos una hipótesis que nunca se ha dado en el mundo del fútbol, que es que de repente el presidente de una federación en concreto es consabido que es corrupto, se han publicado multitud de informaciones al respecto y de repente FIFA parece que no quiere hacer nada al respecto, no quiere intervenir y le permite seguir siendo presidente. En ese caso, por ejemplo, nuestro gobierno, el gobierno actual de España, tendría las manos atadas y no podría intervenir ante lo que está viendo a ojos de todo el mundo, que es una situación de corrupción en su propio país y en su propia nación, con sus propias leyes, se están vulnerando, y no puede intervenir en esa federación porque a la práctica esa federación pertenece a FIFA. Y ojo, si el gobierno se le ocurre intervenir, porque de repente FIFA puede amenazar con expulsar a la selección española del Mundial. Imaginaos el revuelo que eso podría causar y todo lo negativo que podría repercutir para ello en un presidente del gobierno. Así que estamos en una situación, como decimos, ridícula, en la cual pues al final ni es responsabilidad de unos ni de otros y se mueven las federaciones en una especie de vacío legal. Y vamos ya a explicar cómo funciona la federación desde dentro, y para ello hay que hablar de la Asamblea, compuesta por 143 personas que a la práctica son las 143 personas que deciden el destino del fútbol español y de la federación, porque además de decidir el calendario, que es una cuestión no menor que estáis viendo ahí, estas 143 personas deciden sobre todo sobre las 3 cuestiones fundamentales que dirigen, como decimos, ese destino del fútbol español. En primer lugar de todo, son las 143 personas que eligen al presidente de la Federación Española de Fútbol, al tipo que mandará. En segundo lugar, son los que definen y
y modifican los estatutos, es decir, las normas de la federación que rigen un poco cuáles son básicamente las normas del juego y qué se puede y no se puede hacer dentro de esa federación. Y en tercer y último lugar, pero no menos importante, los presupuestos, es decir, a dónde va el dinero, y ya veremos hasta qué punto esta cuestión es relevante. Pero fundamentalmente la Asamblea es el principal organismo de la federación en el cual se decide lo fundamental. La siguiente pregunta es evidente. ¿Quiénes son esas 143 personas? Pues bien, tenemos que dividir en dos grupos fundamentales. En primer lugar están los 20 que son considerados como integrantes natos de esta Asamblea, que por otro lado son los que verdaderamente cortan el bacalao. Así que quedaros bien con la copla de quiénes son estas 20 personas. Una de ellas es el presidente, que como decimos lo eligen esas 143 personas en una votación, y el resto, las otras 19, un poquito más en la sombra, pero siendo quizás incluso todavía más relevantes, son los presidentes de las federaciones autonómicas, lo que se conoce en España como las territoriales. Ellos son elegidos en las diferentes elecciones que hay a lo largo y ancho de España, es decir, las elecciones para ser el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, de la Federación Catalana, Andaluza. Ellos son los que gobiernan las diferentes comunidades autónomas, hasta un total de 19 en España, y a la práctica, junto con el presidente, suelen ser los que en una junta directiva llevan el día a día de la federación y los que, en definitiva, insistimos, cortan el bacalao. Y luego están los otros 123, que vienen a ser los representantes de los diferentes estamentos del mundo del fútbol. Tenemos hasta 108 representantes de lo que conocemos como fútbol, que al final es fútbol 11, es decir, clubes, futbolistas, entrenadores, árbitros, tanto profesionales como no profesionales, y además también hay reservados 12 asientos para el fútbol sala y 3 asientos para el fútbol playa. Estos diferentes futbolistas, clubes, entrenadores, etcétera, son elegidos entre ellos mismos en unas elecciones que tienen lugar cada 4 años, siempre en año olímpico, es decir, este 2024, después de los Juegos Olímpicos de París, habrá elecciones a la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, y como os digo, pues podemos encontrarnos desde un Yago Aspas, un futbolista de primera división, o un Cádiz, hasta un futbolista o un club de primera y segunda ref, un árbitro de los que vemos todos los fines de semana. Digamos que están todos los integrantes importantes del mundo del fútbol representados en esta asamblea, y son los otros 123. Explicadas un poco las bases de cómo funciona la federación en su día a día y en la toma de decisiones, vamos ya con explicar todo lo que está pasando actualmente con la federación. De nuevo sucede un poco lo mismo, ¿no? Todos entendemos que hay algo que está sucediendo, hay sospechas de corrupción, hay casos judiciales abiertos, se fue Rubiales, ahora llega Rocha, también está envuelto en polémicas, pero no tenemos tan claro concretamente qué es lo que está sucediendo. Pues bien, para entenderlo hay que empezar por la génesis de todo ello, que es ese famoso discurso que todos recordaréis, en el cual Luis Rubiales, un poco acorralado después de su deplorable comportamiento en la final del Mundial femenino, todo el mundo esperaba que fuese a dimitir, y llega y precisamente pronuncia un discurso en el que dice todo lo contrario, que no va a dimitir en absoluto. Pues bien, este discurso es relevante, pero sobre todo es relevante lo que hizo unos pocos minutos antes de pronunciarlo. Justo antes de pronunciar ese famoso discurso, Luis Rubiales se reunió con los que eran los máximos mandatarios de la federación por aquel entonces, él y sus 9 vicepresidentes, y tomó una decisión que dejó desde luego sorprendido a más de uno, y es que cesó a 8 de los 9 vicepresidentes, dejando solo a uno en el cargo, a Pedro Rocha, al cual ya conocéis y es actualmente presidente de la federación. ¿Por qué hizo esto? Pues bien, porque ya en ese momento Rubiales se olía que de alguna manera, por toda la polémica causada por su nefasto comportamiento en la final del Mundial femenino, sabía que su puesto estaba pendiendo de un hilo y que en cualquier momento o bien podían suspenderlo o bien se podía ver obligado a dimitir. Así que lo que hizo con Pedro Rocha fue designarlo a la praxis como sucesor para presidir la federación en su ausencia. Y la siguiente pregunta es evidente: ¿por qué fue Pedro Rocha el elegido por Rubiales para ser de alguna manera su sucesor? Pues bien, sobre todo porque Pedro Rocha representaba un perfil continuista, tranquilo, calmado, poco conocido, alejado de los focos mediáticos, que iba a garantizar que la federación desarrollase un poco sus próximos pasos en ausencia de Rubiales desde una cierta tranquilidad, calmando las aguas. Rocha entró a la federación en el año 2013, cuando todavía Villar era presidente de la misma, y fue poco a poco creciendo en la organización. Él había sido futbolista en fútbol sala concretamente, luego hizo carrera como empresario, y con ese perfil discreto, como decimos, se hizo presidente de la Federación Autonómica de Extremadura, y luego fue creciendo hasta ser vicepresidente económico. Como decimos, perfil discreto, continuista, para calmar las aguas.
Y el día que más temía Rubiales llegó y apareció la FIFA y le suspendió de su cargo. Ya dijo Infantino: tranquilo, Luis, no te preocupes, no vas a tener que dimitir, ya te funamos nosotros. Le suspendieron del cargo y esto implicaba, como ya había previsto Rubiales, que su sucesor elegido, que en este caso era Pedro Rocha, acabase siendo a la praxis presidente de la Federación, pero era presidente con un asterisco importante, y es que no se convertía en presidente de la Federación en plenos poderes, sino que acababa siendo presidente de la comisión gestora, que tenía un matiz diferente. ¿Qué implicaba ser presidente de la comisión gestora? Pues que al final las capacidades y las responsabilidades de Pedro Rocha eran muy limitadas, se basaban prácticamente en mantener con vida a la Federación Española de Fútbol durante los siguientes meses, porque básicamente había bastantes asuntos urgentes que atender, como por ejemplo la candidatura del año 2030 de España conjunta con Portugal y con Marruecos, esa participación de la selección masculina en la Eurocopa de este verano o la participación de clubes españoles en las máximas competiciones europeas. Eran ese tipo de cuestiones o algunas más nimias, como por ejemplo pagar facturas o simplemente mantener la sede de Las Rozas, nada más. Y todo ello a la espera de lo verdaderamente importante, que eran unas elecciones. En primer lugar, las elecciones al presidente interino, que se ocuparía del cargo simplemente hasta después de los Juegos Olímpicos de este verano, y después de los Juegos Olímpicos, las más importantes, elecciones a la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, en las que se eligen a esas 143 personas que luego a su vez son las que elegirían al presidente ya definitivo y con todas las letras de 2024 hasta 2028. Y si Rubiales y la Federación buscaban un perfil bajo en Pedro Rocha para evitar las polémicas y los focos y la prensa y los titulares, no lo han conseguido en absoluto, porque como habéis visto, Pedro Rocha ha estado inmiscuido en numerosas polémicas desde que ha llegado al cargo de presidente interino. Tienen que ver fundamentalmente con dos cuestiones que vamos a explicar muy rápidamente. La primera, con dos expedientes que se le han abierto en el TAD, y la segunda, un poquito más grave y un poquito más enrevesada, que tiene que ver con su presunta o posible implicación en el caso de corrupción conocido como caso Brody. Empezando por lo que tiene que ver con los expedientes del TAD, fundamentalmente de lo que se le acusa a Pedro Rocha es, en primer lugar, de no haber convocado inmediatamente unas elecciones, es decir, una vez él se convirtió en presidente de la comisión gestora, se supone que lo que debería haber hecho es convocar esas elecciones que hemos mencionado antes a presidente interino, que simplemente durarían hasta los Juegos Olímpicos, y en segundo lugar, y de manera un poco más grave, el haberse extralimitado en sus funciones y haber hecho cosas que, como presidente de la comisión gestora, que ya lo hemos explicado, pues un poco no le competen, como por ejemplo haber renovado al seleccionador masculino Luis de la Fuente o haberse puesto un sueldazo idéntico al de Luis Rubiales de 600.000 euros anuales. La segunda de las polémicas tiene que ver, como decíamos, con el caso Brody. En primer lugar, explicamos en qué consiste el caso Brody. Básicamente, lo que están investigando ahora mismo los juzgados españoles es si Rubiales y su círculo más cercano dentro de la Federación habían estado montando un entramado de presuntas comisiones ilegales, de las cuales se iban llevando pues dinero de la Federación en contratos para renovar la Cartuja, contratos como por ejemplo el de la Supercopa de Arabia Saudí. En principio, Pedro Rocha no estaba implicado en toda esta presunta trama de corrupción y fue a declarar como simplemente testigo, ¿no? Como una persona que había formado parte de la Federación y por lo tanto los juzgados estaban interesados en conocer su versión, su opinión al respecto de lo que había sucedido. Hizo una declaración sin su abogado tan mala, tan nefasta, que finalmente el juez en cuestión le detuvo y le dijo: mire señor, deje de declarar y vuelva con un abogado, pero en esta ocasión ya como imputado, porque no nos convence nada todo lo que nos está diciendo. Y en esta marea de polémicas por los expedientes del TAD, por la implicación o presunta implicación en el caso Brody, finalmente sí, Pedro Rocha convocó elecciones de manera interina a la presidencia de la Federación y acabó coronándose él como tal, después de que haya sido el único candidato que haya conseguido reunir los 21 avales necesarios. Y de esta manera hemos llegado de nuevo en el fútbol español a una situación completamente ridícula, que es el tipo que eligió Luis Rubiales como un perfil discreto, continuista, para alejar a la Federación de los focos y de la polémica, ha replicado prácticamente de manera literal sus propias frases al estar pues inmiscuido en esa polémica, y ahora es Pedro Rocha el que está diciendo que no va a dimitir frente a algunas voces que lo piden. Pero más allá de la polémica y de presuntos casos de corrupción que seguro que van a seguir coleando durante meses y regalándonos titulares, vamos ya a concluir el vídeo con lo verdaderamente importante, que es la principal razón, por lo menos a mi juicio, por la cual creo que no funciona la Federación y la cual precisamente es motivo de una reforma profunda de esta institución si es que queremos de verdad cambiar las cosas. El verdadero problema de la Federación está en quiénes son y cómo los que eligen al presidente de la misma. Si recordáis, aquellos 123 representantes de los diferentes
diferentes estamentos del mundo del fútbol. Pues bien, una mayoría de ellos no vota de manera independiente, especialmente los que vienen del fútbol amateur, sino que se limitan a votar lo que les ordena el presidente de su territorial, la territorial a la que pertenecen. Y eso lo que provoca es que haya 19 personas dentro del seno de la federación que tienen un poder desmesurado sobre el destino del fútbol español. Así que en la práctica, cuando hay que elegir al presidente de la federación, son estas 19 personas controlando la mayoría de los votos que le han delegado otros los que acaban eligiendo al presidente de la Federación Española de Fútbol y por tanto a la persona que va a decidir el destino de nuestro fútbol. Pero a su vez hay una última vuelta de tuerca que lo vuelve todo verdaderamente complejo, y es que el presidente de la federación, una vez es elegido por estas 19 personas, a su vez es el que tiene la potestad de decidir hacia dónde van los presupuestos de la federación, es decir, decidir si le doy más dinero a la Federación Aragonesa o a la madrileña. Si yo me quiero convertir en presidente de la Federación Española de Fútbol, lo que haré es prometer a esos presidentes de las territoriales que conmigo van a vivir mejor que con nadie. Les voy a poner un sueldazo, si tienen cualquier tipo de polémica o escándalo de corrupción, yo los protegeré, yo haré que su federación sea de las que más dinero tenga en España y, en definitiva, les voy a prometer que les voy a cuidar. Al mismo tiempo, los presidentes de las territoriales siempre se van a ver incentivados a elegir un presidente de la federación que no prometa grandes cambios y que mantenga todo como está. Y si llamamos a todo este proceso un círculo vicioso es precisamente porque encierra a la federación en sí misma y no permite que gente de fuera entre a reformarla o simplemente a cambiarla de la manera que sea. Se ha hablado durante muchísimo tiempo sobre, por ejemplo, la intervención de la Liga y si Javier Tebas ponía o quitaba candidatos para entrar en la federación, pero la verdad es que siempre ha fracasado en su intento, si es que lo ha habido. También ha sucedido con, por ejemplo, exfutbolistas como Iker Casillas, que pese a ser muy conocidos no han tenido ningún tipo de posibilidad, o perfiles más rocambolescos como el presentador de la COPE, Carlos Herrera, o Emilio García Silvero, un tipo del que hablan muy bien y que está muy preparado, es el director legal de FIFA, pero que, no obstante, nunca ninguno de ellos va a tener, por este sistema, una posibilidad de convertirse en presidente de la Federación Española de Fútbol. Y por eso este es el verdadero problema de la Federación Española de Fútbol, que el destino del fútbol de todos está en manos de unos pocos.